Los seres humanos siempre hemos explorado nuestro entorno. Hemos atravesado todos los territorios habitables y surcado todos los mares en busca de respuestas a las preguntas que nos obsesionan. La exploración permite a la humanidad satisfacer sus necesidades básicas y dar rienda suelta al impulso que le empuja a averiguar qué es lo que hay más allá del horizonte. Todos los grandes exploradores comparten la misma curiosidad. Una curiosidad que les lleva a enfrentarse a lo desconocido con la esperanza de encontrar algo nuevo. Algo que podría cambiar el mundo. O el curso del desarrollo humano. O tener consecuencias inesperadas. Nunca dejaremos de hacernos preguntas. La duda es una parte fundamental de nuestra evolución. ¿Quiénes somos? ¿Qué hay en el universo que habitamos? ¿Estamos solos? Llevamos siglos explorando, pero todavía no hemos encontrado respuestas a estas preguntas básicas. Sin embargo, continuamos explorando y realizando descubrimientos. Los exploradores vuelven de sus viajes con respuestas parciales que originan nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas les empujan a explorar más. Es un ciclo eterno. Los exploradores son personas que conservan el corazón de un niño. No pueden resistir la atracción de una puerta cerrada. Los antiguos egipcios fueron los primeros que plasmaron por escrito el relato de sus exploraciones. Los jeroglíficos y tallas de sus tumbas cuentan la historia de sus viajes a una tierra distante y mítica, la tierra de Pant. El Pant era la primera tierra, la tierra de los dioses. La ubicación exacta de la tierra de Pant sigue siendo un misterio, porque los egipcios montaron muy pocas expediciones y estaban muy espaciadas en el tiempo, por lo que no se ha encontrado información alguna sobre la ruta que seguían. Los dioses egipcios eran generosos. Los peregrinos a la tierra de Pant descubrieron maravillosos tesoros: ébano, marfil, oro, plata, mirra e incienso que era quemado en los altares sagrados. Esta exploración estaba al servicio de los intereses políticos y comerciales de los reyes de Egipto. Para afirmar su poder, las dinastías faraónicas organizaban grandes expediciones que remontaban el Nilo, cruzaban el desierto o exploraban el Mar Rojo. Gerard Chalian, especialista en geopolítica. En las sociedades antiguas, la gente intentaba conocer su entorno para aumentar su seguridad y su bienestar. Creo que la seguridad y el bienestar eran los objetivos principales de estas sociedades.
Por eso se sentían obligados a conocer el mundo que les rodeaba. Los egipcios estaban obsesionados por el nacimiento del Nilo y sentían la necesidad de proteger sus fronteras por el este y el oeste y cubrir su flanco sur. Por eso creo que en estas sociedades bienestar equivalía a seguridad. Estos son los objetivos básicos que impulsan los descubrimientos y exploraciones de la mayoría de las sociedades. Los egipcios acudieron a los fenicios en busca de ayuda para sus expediciones marítimas. Los fenicios eran un pueblo de navegantes y exploradores que vivían en el extremo oriental del Mediterráneo. Confinados en un territorio pequeño y superpoblado y rodeados de vecinos hostiles, la única salida de los fenicios era el mar. Yves Lacoste, geógrafo. Los fenicios vivían en la costa de lo que hoy llamamos Líbano. Eran excelentes comerciantes, genios del comercio. Iban a buscar mercancías muy raras a los países que las producían y las vendían en otros lugares, obteniendo enormes beneficios. En el puerto de Cartago, una flota de 60 barcos esperaba que Jano, su comandante, diera la orden de zarpar. La flota pasó entre los pilares de Hércules, lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar, y siguió la costa occidental de África. Instalaron colonias comerciales en la costa de Marruecos y el Sáhara, y continuaron viaje hacia el sur para explorar la costa desconocida de África. Esta noche se me han aparecido los dioses. Se alejaron en un carro de fuego rumbo a las estrellas. He pedido a los dioses que nos permitan continuar nuestro viaje y consigamos volver a Cartago sanos y salvos. Durante mucho tiempo, estos barcos transportaron a muy poca gente. En la antigüedad, la mayoría de los barcos eran galeras en las que remaban esclavos. Eran pequeñas flotas que bordeaban las costas. Atracaban donde podían y exploraban la zona. Había puertos en los que la tripulación ya tenía contactos, pero también podía haber lugares en los que el Estado o la ciudad eran hostiles y las cosas no resultaban tan fáciles. En esos lugares intentaban comerciar o negociar, y volvían con mercancías que no existían en su país y podían vender o cambiar. Así es como las sociedades incrementan su riqueza. Podríamos decir que el mercado mediterráneo era el mercado global de aquellos tiempos. Los barcos fenicios volvían cargados de lino y papiro de Egipto, marfil y oro de Nubia, trigo y cobre de Cerdeña, aceite de oliva y vino de Sicilia, o perfumes y especias de Oriente. Hace más de 2500 años, los antiguos griegos fueron los primeros que dibujaron un mapa preciso del mundo conocido. El centro del mundo era el Mediterráneo, aunque en aquella época no lo llamaban así. Simplemente lo llamaban el mar. El Mediterráneo estaba rodeado por 3 continentes: Asia al este, África o Libia, que es como la llamaban en aquellos tiempos, al sur, y al norte estaba Europa. ¿Cuál era la frontera del mundo? Bueno, ellos creían que estos 3 continentes estaban rodeados por un gran río, que establecía los límites de la Tierra. A ese río lo llamaban Río Océano. Grecia era la potencia más importante y extendió su dominio a los mares. Los griegos instalaron colonias comerciales que más tarde se convertirían en ciudades.
Los filósofos griegos de la escuela jónica creían que la mejor forma de llegar a entender el mundo era observar la naturaleza. Dibujaron mapas de los alrededores y sin saberlo sentaron los cimientos de una nueva ciencia, la geografía. Heródoto fue sin duda el geógrafo más importante de la antigua Grecia. Heródoto realizó exploraciones en barco y se adentró en el desierto a lomos de un caballo, siguiendo el valle del Nilo. Visitó a los altos sacerdotes que le hablaron de las leyendas religiosas. Fue un gran observador, pero sobre todo habló con otros viajeros, con mercaderes procedentes de países aún más lejanos. Heródoto fue un gran contador de historias. Aunque sus historias eran ciertas, a veces las adornaba para mantener la atención de los que le escuchaban. En la India vi los animales de 4 patas y las criaturas aladas más grandes del mundo. Vi cómo extraían el oro de las minas o simplemente lo sacaban de las aguas de los grandes ríos. Vi árboles salvajes cuyo fruto contenía una lana más fina y hermosa que la de las ovejas. En Arabia, el aire está lleno de maravillosos perfumes, y en Etiopía viven algunos de los hombres y mujeres más altos y bellos de la tierra. Heródoto creó un nuevo género literario basado en la observación. Lo llamó historia y lo utilizaba para dejar constancia de las grandes hazañas de la humanidad. Soñé con un gran pájaro que me llevaba sobre su lomo. Volaba hacia la Meca. Me llevó hacia el este, hasta un país verde y oscuro. Este profético sueño fue el punto de partida de un largo viaje. En 1325, un joven magrebí de apenas 21 años abandonó su casa de Tánger para peregrinar a la Meca. Su viaje duraría 30 años y recorrió 120.000 kilómetros. En mi opinión, el mayor viajero de la Edad Media no fue Marco Polo. Creo que fue un árabe, Ibn Battuta, que vivió en el siglo XIV. Fue el mayor viajero de su tiempo. Fue desde el Sáhara hasta China y atravesó Europa, Rusia y Oriente Medio. Ibn Battuta era un hombre de tierra adentro. No quería viajar por un mar que consideraba poco fiable y peligroso. Prefería viajar a pie, uniéndose a las caravanas con las que se encontraba. Los mejores geógrafos y exploradores de la Edad Media proceden del mundo árabe. El Islam era una religión muy extendida, así que los árabes realizaban muchas expediciones para informar al califa de los pueblos que habían abrazado la religión del profeta. La religión fue lo que impulsó a Ibn Battuta a lanzarse a descubrir nuevos horizontes y países desconocidos. Fue un excelente diplomático y un gran viajero, y sus viajes le llevaron hasta las mismísimas puertas del Reino Central. En el siglo XV los chinos creían que estaban en el centro del mundo. China ya era el país más densamente poblado del mundo y el más grande con mucha diferencia. Era la época de la dinastía Ming, la última gran dinastía que gobernaría China.
El joven emperador Yunló mandó construir barcos cuya única misión sería impresionar a todo aquel que los contemplase con la grandeza y poder de su imperio. Chen Ho, uno de los amigos del emperador, fue nombrado almirante supremo de la Gran Flota, la Flota de los Tesoros. Su primera expedición fue con mucho la más importante. Estaba compuesta por 317 barcos y más de 27.000 personas, incluyendo médicos y dignatarios. Su objetivo era visitar Vietnam, Indonesia y Sri Lanka de camino a la India. Expediciones posteriores llevarían a la flota al Golfo Pérsico y las costas de África. El fallecimiento del emperador Yunló firmó la sentencia de muerte de la Gran Flota china. Un nuevo monarca subió al trono y dijo: todo esto es muy caro, hay que poner fin a las expediciones. Esa es la razón por la que, por extraño que parezca, China aportó muy pocos exploradores en relación a su poder. La civilización china es muy antigua. En la Edad Media era muy poderosa y eficiente, y sus conocimientos científicos eran considerables. Creo que los chinos tenían la capacidad técnica necesaria para cruzar el Pacífico y descubrir América. Pero la historia decidió otra cosa. En el siglo XV los estudiosos y geógrafos europeos volvieron a la tradición antigua. Aceptaron que la Tierra era redonda, tal y como habían postulado los griegos. Basándose en los trabajos de Ptolomeo, Cristóbal Colón comenzó su búsqueda de una ruta marítima que le llevara a las Islas de las Especias. Al frente de 3 pequeñas carabelas, zarpó hacia el oeste. Cristóbal Colón nunca encontraría la ruta hacia Oriente, pero haría otro descubrimiento: el de un continente que más tarde recibiría el nombre de América. Esto creó un terrible problema. Tanto los cristianos como los judíos se basaban en la Biblia. Y la Biblia decía que solo había 3 continentes: Asia, África o Libia y Europa. Y como creían que todos los conocimientos sobre la creación divina estaban contenidos en la Biblia, simplemente no podía haber un 4º continente. De hecho, esta fue al menos la segunda vez que América era descubierta. Los vikingos ya habían pisado tierra americana 500 años antes. Pero su desembarco no tuvo prácticamente ningún efecto en el desarrollo de nuestra civilización. En cambio, la hazaña de Cristóbal Colón sigue siendo un acontecimiento decisivo para la historia de la humanidad. Europa se convertía así en la conquistadora del mundo. A comienzos del siglo XVI, cuando los portugueses controlaban las rutas marítimas hacia el este, Magallanes sugirió al rey de España que podría encontrar una ruta hacia Asia navegando hacia el oeste. Primero estaba la ambición de España. Había un móvil económico, pero también estaba el deseo de saber con seguridad si el mundo era redondo. Había que demostrarlo. Y también estaba la ambición de poder. La corona española debía demostrar su supremacía. De hecho, Felipe II dijo que el sol nunca se ponía en el imperio español. Durante un tiempo, fue el más poderoso del mundo occidental. Fernando de Magallanes era un hombre ambicioso y testarudo. Un capitán exigente que llevaba a sus hombres hasta el límite. Llegaron hasta la punta meridional de Sudamérica. Estaban a punto de entrar en un estrecho desconocido. Magallanes se dirigió a su tripulación. Estamos a punto de emprender una peligrosa travesía.
Este estrecho puede ser el canal que buscamos, pero es muy angosto y puede ser muy traicionero. El viento sopla de frente y las tormentas son frecuentes. Quiero que os confeséis y recibáis el cuerpo de nuestro Señor como buenos cristianos. Cuando salieron del laberinto se encontraron un inmenso mar. Después de 38 días de lucha, Magallanes lloró de alegría. Había encontrado la vía hacia el mar de Occidente. Magallanes y su tripulación navegaron durante casi 4 meses por un mar en calma, en busca de un lugar en el que atracar y reponer sus provisiones. El tiempo era tan bueno y el mar estaba tan tranquilo que Magallanes lo llamó Océano Pacífico. Magallanes encontró la muerte en las Filipinas, a manos de guerreros nativos. Pero su expedición consiguió recorrer el camino de vuelta a Sevilla a pesar de no contar con su capitán. Cuando la flota zarpó, la expedición estaba compuesta por 5 barcos y una tripulación de 250 hombres. Volvió con un solo barco y 19 hombres, además del diario de a bordo de Magallanes en el que había anotado todas sus impresiones. África era el último continente que quedaba por explorar. Hasta el siglo XIX, la cuna de la humanidad siguió siendo una tierra misteriosa y desconocida. Unos 5000 años después de los egipcios, los ingleses enviaron una gran expedición en busca de las famosas fuentes del Nilo. En 1856, John Speke, un oficial del ejército de la India, fue enviado a encontrar las fuentes del Nilo. Tras una larga y agotadora expedición, Speke encontró un gran lago que llamaría Lago Victoria en honor de su reina. Aunque no pudo demostrarlo, Speke anunció que había encontrado las fuentes del Nilo. Pero existían algunas dudas sobre la exactitud de su informe, así que los británicos organizaron otra expedición para determinar si el Nilo nacía realmente en el lago Victoria. El Dr. Livingstone, un misionero que pasaría a la posteridad, fue puesto al mando de la expedición. Por desgracia, Livingstone desapareció. No se supo nada de él durante 3 años. Fue entonces cuando un periodista americano, Henry Morton Stanley, partió en busca de Livingstone. Le encontró en la aldea de Ujiji, en la actual Tanzania. Livingstone defendía a los nativos frente a los mercaderes de esclavos que actuaban en esa parte de África. Stanley y Livingstone volvieron con pruebas irrefutables que demostraban que el lago Victoria era el origen del río Nilo. A finales del siglo XIX, los países europeos reclamaban los territorios africanos. Se decía que la colonización permitiría a los nativos disfrutar de la civilización europea. Creo que fue un periodo de expansionismo europeo. Fue una época en la que el hombre blanco, así era como nos definíamos a nosotros mismos, se sentía como un conquistador. Acertada o equivocadamente, creíamos que teníamos una misión. El hombre blanco era como Prometeo, se sentía superior.
Quería transmitir sus conocimientos y ayudar a los demás. Pero también quería la gloria y luchaba por plantar primero su bandera, ya fuera en beneficio propio o por la gloria de su país. Mary Kingsley fue una mujer de excepcional valor que se atrevió a desafiar las convenciones de su tiempo. Se convirtió en exploradora y cuestionó la política colonial británica. Mary Kingsley creía que los pueblos de África tenían una cultura propia que debía ser respetada. Los británicos debían dejar de imponer su cultura a los pueblos de África. Me pregunto qué es lo que me hizo venir a África. Es como un infierno en la tierra. Pero al fin y al cabo, si el infierno poseyera tantos encantos y bellezas, ¿quién no querría ir allí? La exploración nos ha permitido comprender mejor el frágil equilibrio existente entre la Tierra y sus habitantes. Pero hoy en día la exploración se ha convertido en una verdadera industria. Hay nuevos territorios llenos de recursos naturales, de tesoros que enriquecen a aquellos que los extraen. A veces esta explotación supone una amenaza contra el medio ambiente. Los bosques tropicales son una de las últimas zonas del planeta por explorar, pero en la actualidad son el objetivo de muchas expediciones. Albergan miles de especies desconocidas y son ricos en valiosos recursos naturales. Pero tenemos que saber cómo buscarlos, catalogarlos y protegerlos. La explotación de los bosques en la jungla amazónica es tan intensa que está poniendo en peligro el futuro de la zona. La selva virgen también alberga a seres humanos que viven como lo hacían sus antepasados. Sus valiosos conocimientos están desapareciendo. Por ejemplo, miembros de una tribu amazónica han sido vistos mojando sus flechas en las aparentemente inofensivas secreciones de una pequeña rana. En realidad, esta sustancia es un veneno utilizado por los indios. Los científicos han conseguido extraer nuevos antibióticos a partir de dicho veneno. Nuestra abrumadora presencia tiene un efecto dañino para las pocas tribus indígenas que quedan en la Amazonia, Borneo o Indonesia. Nuestra civilización extiende enfermedades desconocidas que diezman su población. Vista desde el espacio, la Tierra muestra un bello color azul que la diferencia del resto de los planetas. Este color azul se lo debemos al agua, que cubre 2/3 de la superficie terrestre. Los océanos juegan un papel decisivo en la evolución de las distintas variedades climáticas de nuestro planeta. El Niño, una corriente cálida, es un buen ejemplo. Sus devastadores efectos se han dejado notar en distintas partes del mundo. Los océanos también contribuyen al equilibrio de los climas, en parte gracias a su gran capacidad para absorber calor. Yoshisa Rasin, bióloga.
Ahora mismo estamos estudiando la capacidad de los océanos para absorber dióxido de carbono. Es uno de los elementos más importantes en el efecto invernadero. Es un elemento antropogénico, es decir, generado por el hombre. Creemos que los océanos pueden absorber aproximadamente un 50% del dióxido de carbono emitido desde la superficie de la Tierra. Por eso los océanos podrían ayudar a moderar el efecto invernadero. Durante mucho tiempo el océano fue una barrera impasible, una frontera entre el mundo conocido y el desconocido. Y los fondos marinos. Un misterioso mundo permanece oculto en el fondo del océano. Un mundo poblado por extrañas criaturas y recorrido por grietas tan profundas que parecen conducir hasta el mismísimo centro de la Tierra. Hasta ahora hemos realizado 3 inmersiones con el submarino Alvin y la primera fue para mí como una revelación. Es absolutamente fascinante. Ese agua azul, un azul muy intenso atravesado por los rayos del sol. Poco a poco la luz va desapareciendo y solo quedan unos cuantos organismos que producen bioluminiscencia. Cuando llegas a los 100, 200 o 300 metros, es la oscuridad total. Hasta ahora sabemos muy poco sobre las profundidades del océano, y lo que sabemos se centra en temas muy específicos. La investigación científica está especialmente interesada en las cordilleras oceánicas y las plataformas continentales, que nos ayudan a comprender mejor los movimientos de las placas tectónicas. Se calcula que actualmente solo conocemos un 5% de los fondos marinos. A mayor profundidad, más fría está el agua y más difícil parece la existencia de vida. Sin embargo, en las profundidades marinas existen fuentes de vida llamadas grietas hidrotermales. Aunque no hay luz solar ni fotosíntesis, el medio ambiente creado por estas grietas hidrotermales contiene un rico y sorprendente ecosistema. Desde que las grietas fueron descubiertas, hemos descubierto 300 nuevas especies completamente desconocidas. Y cada vez que nos sumergimos, encontramos nuevas especies. Es un potencial increíble. Si lo comparamos con los fondos oceánicos habituales, es un entorno que contiene un enorme número de microorganismos. Puede haber hasta 10.000 organismos por metro cuadrado. La hipótesis más fascinante sobre las grietas hidrotermales apunta a que pudieron ser el origen de la primera célula. De hecho, contienen todos los elementos necesarios. Es más, el descubrimiento de este ecosistema único abre la posibilidad de que existe vida en otras partes del universo. Actualmente miramos al espacio de la misma forma que nuestros antepasados miraban al mar. Soñamos con grandes expediciones en busca de los grandes secretos del universo. Roger Launius, historiador. La exploración espacial nos ofrece una excelente oportunidad para saber más sobre quiénes somos, y eso es una parte fundamental de la naturaleza del ser humano.
Al explorar el espacio podemos estudiar los orígenes del universo y, en definitiva, los orígenes de la vida. Podemos responder a algunas de las preguntas que obsesionan a muchos seres humanos de todo el mundo, como por ejemplo, ¿estamos solos en el universo? ¿Somos la única forma de vida inteligente que existe? Muchas de las actividades que ha llevado a cabo la NASA desde su creación han estado orientadas a encontrar respuesta a algunas de estas preguntas. Mac Evans, presidente de la Agencia Espacial Canadiense. Por ejemplo, en Europa, una de las lunas de Júpiter, tenemos la absoluta certeza de que hay hielo. Y ese hielo se mueve, lo que indica que debajo hay agua. Por tanto, parece ser que hay agua caliente. Algunas de esas condiciones son idénticas a las que tenemos en la Tierra. Por eso la gente está tan interesada en seguir investigando. La exploración del espacio es una aventura muy cara que cuesta al mundo alrededor de 21.000 millones de dólares al año. Los europeos, japoneses, canadienses, americanos y rusos han unido sus esfuerzos para lanzar un nuevo proyecto, una estación espacial internacional. La exploración del espacio es una empresa demasiado cara para ser llevada a cabo por un solo país. Sobre todo cuando se trata de ir a la Luna, a Marte, de construir una estación espacial, etcétera, etcétera. La colaboración internacional es probablemente la mejor forma de llevar a cabo ese tipo de actividades. La combinación de recursos, tanto económicos como científicos y tecnológicos, es la solución más lógica. Seguramente esta será la dirección a seguir a corto y medio plazo. Las exigencias de la exploración espacial llevaron al desarrollo de nuevas tecnologías. Este tipo de investigación encuentra múltiples aplicaciones en nuestra vida diaria. Un ejemplo es la miniaturización de equipos electrónicos o el desarrollo de materiales más ligeros. El teflón fue inventado para reducir la fricción entre piezas mecánicas. Ahora se utiliza como superficie antiadherente para sartenes. Se desarrollaron materiales basados en microfibras sintéticas que han hecho posible la fabricación de prendas de vestir y accesorios más cómodos. Los satélites han revolucionado nuestras comunicaciones. Creo que todo el mundo sabe que los satélites de comunicaciones han contribuido a hacer más pequeño el mundo. Cuando se produce un acontecimiento importante, todo el mundo puede verlo en directo. Eso es posible gracias a la comunicación vía satélite. Por otra parte, la observación de la Tierra está cobrando cada vez mayor importancia. Hay satélites que se dedican exclusivamente a observar la Tierra. Estudian las nubes y el medio ambiente y nos proporcionan la información más precisa posible sobre nuestro propio planeta. También nos ayudan a cuidar del medio ambiente y a gestionar nuestros recursos. Esas son las principales aplicaciones de la tecnología espacial en la Tierra. El telescopio espacial Hubble también es un puesto de observación. Nos permite examinar el universo más de cerca sin necesidad de arriesgar vidas humanas, ya que el Hubble no va tripulado. El hecho de poder enviar robots para que exploren el espacio por nosotros no elimina el desafío inherente a toda exploración.
Los grandes exploradores que arriesgaban sus vidas se enfrentaban a lo desconocido y vencían a las tormentas y los peligros con fuerza, valor y determinación. Eran héroes, y sus hazañas los convirtieron en auténticos mitos. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. El primer hombre que pisó la Luna o el primero que llegó a la Antártida se han convertido en verdaderos héroes. ¿Buscaban ser los primeros en pisar un territorio desconocido? Bernard Boyer, explorador. Bueno, naturalmente te sientes orgulloso, pero también sientes una intensa curiosidad. Te preguntas, ¿por qué he sido el primero? ¿Por qué he sido el primero en dejar mi huella aquí? Pero la tormenta la borrará enseguida. Para estudiar la resistencia humana en un entorno hostil, Bernard Boyer y Thierry Petry decidieron cruzar la Antártida, una de las regiones más inhóspitas del mundo. La temperatura más baja jamás registrada fue medida en la Antártida, 89 grados bajo cero. La velocidad media del viento es de 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora. ¿Por qué? ¿Por qué ir a la Antártida? ¿O por qué escalar una montaña? Cuando llegas a la cima te preguntas, ¿y ahora qué? Vuelves abajo. ¿Por qué lo haces? Mucha gente dice que los aventureros son los conquistadores de lo inútil porque no siempre consiguen volver con algo nuevo. Pero siempre traemos algo. En realidad, traemos todo aquello que nos mantiene vivos. He recorrido tantos kilómetros en mi interior como en la Antártida. Ese es el verdadero sentido de la exploración. Los exploradores también intentan aprender más sobre sí mismos. Se ponen a prueba e intentan alcanzar objetivos aparentemente inalcanzables. Una expedición es la mejor forma de enfrentarnos a nuestras limitaciones. Después de tantos miles de años explorando y tantos años de descubrimientos, algunos podrían pensar que nuestra curiosidad se va apagando poco a poco. Nada más lejos de la realidad. Nuestra necesidad de explorar es más fuerte que nunca. Forma parte de nuestra necesidad de soñar. La imaginación es una característica exclusivamente humana. Los poemas épicos, las historias de aventuras o la ciencia ficción son fuentes inagotables de inspiración. Estimulan nuestra imaginación y nos permiten viajar a donde queramos. Lo desconocido inspira tanto a escritores como a exploradores. Lo desconocido puede esconder muchos tesoros. Es difícil saber si la colonización del espacio es un proyecto de ciencia ficción o no. Desde luego, todavía no es una realidad, y puede que pase mucho tiempo hasta que lo sea. Pero el ser humano puede conseguir prácticamente todo lo que se proponga, y no descartaría que a largo plazo lo consiguiera. Desde luego, la posibilidad de salir de la Tierra y visitar otros planetas o quizá realizar viajes interestelares es uno de los grandes sueños, es una de las grandes visiones de toda la humanidad.
La exploración sigue siendo una importante actividad debido a los beneficios que puede generar. El descubrimiento del Nuevo Mundo enriqueció considerablemente a algunos europeos entre los siglos XV y XIX. Y los norteamericanos han sido los más beneficiados por la exploración espacial. Creo que hay 5 ingredientes esenciales que hacen posible la exploración. El primero es la voluntad política. Tiene que haber un objetivo político. El segundo es una economía estable. Debe haber suficientes recursos disponibles. El tercero es la tecnología. El cuarto es un paradigma científico que permita la recopilación e incorporación de nuevos datos científicos. Y por último, y probablemente sea el factor más importante, que la sociedad piense que es una empresa importante, algo en lo que merece la pena invertir tiempo y dinero. La exploración conduce al cambio, a una evolución que beneficia a toda la humanidad. Los europeos del siglo XVI vieron el descubrimiento de América simplemente como una forma de enriquecerse. 500 años después, sabemos que este descubrimiento tenía un significado. Permitió el nacimiento de una nueva civilización. Es probable que, al igual que Magallanes, Colón no fuera consciente de la importancia de su descubrimiento. O quizás sí lo era, porque eso es más o menos lo que dice en sus memorias. Pero no podía predecir las consecuencias a largo plazo. La consecuencia más evidente es que a partir del siglo XVI, el continente americano se convertiría en un territorio poblado fundamentalmente por antiguos europeos. A veces los choques culturales pueden ser brutales. El descubrimiento de América favoreció la expansión de la cultura europea en detrimento de la cultura indígena. Nuestro planeta se ha convertido en una aldea global, como consecuencia de un largo proceso evolutivo surgido de la necesidad que tiene el hombre de expandir su territorio y procrear. La exploración no podrá contestar todas nuestras preguntas. En realidad es una fuente inagotable de nuevos interrogantes. Por ejemplo, las primeras imágenes de la Tierra vistas desde el espacio transformaron nuestra visión del mundo. La gente empezó a ver nuestro planeta como algo pequeño y aparentemente frágil, pero hermoso. Algunas personas lo definen como una pequeña canica azul que flota en medio de la oscuridad infinita del espacio. Todo eso hizo cambiar nuestra concepción del planeta en el que vivimos. El movimiento ecologista moderno debe parte de su ímpetu a esas imágenes, porque empezamos a sentirnos como los tripulantes de una pequeña nave espacial, y tenemos que preservarla o no podrá mantenernos indefinidamente. En el mundo moderno, los científicos han adoptado el papel que desempeñaban los filósofos del mundo antiguo. Nuestros antepasados se centraban en el porqué. Nosotros nos concentramos en el cómo. Nuestras exploraciones nos han permitido conocer mejor la evolución del ser humano. Pero también han contribuido al nacimiento de varias ciencias y han abierto las puertas del espacio. Nuestras exploraciones nos han permitido descubrir, dominar y habitar nuevos territorios. Los exploradores siguen siendo individualistas. Personas que luchan por sus ideas. Personas que saludan lo desconocido con los brazos abiertos. La exploración es una búsqueda eterna. Paso a paso, o a grandes saltos, la humanidad continúa progresando. De la sabana al cosmos, siempre hemos encontrado el valor necesario para llevar nuestra curiosidad hasta el límite. Y lo más probable es que en el futuro siga siendo así.
de las sociedades. Los egipcios acudieron a los fenicios en busca de ayuda para sus expediciones marítimas. Los fenicios eran un pueblo de navegantes y exploradores que vivían en el extremo oriental del Mediterráneo. Confinados en un territorio pequeño y superpoblado y rodeados de vecinos hostiles, la única salida de los fenicios era el mar. Yves Lacoste, geógrafo. Los fenicios vivían en la costa de lo que hoy llamamos Líbano. Eran excelentes comerciantes, genios del comercio. Iban a buscar mercancías muy raras a los países que las producían y las vendían en otros lugares, obteniendo enormes beneficios. En el puerto de Cartago, una flota de 60 barcos esperaba que Jano, su comandante, diera la orden de zarpar. La flota pasó entre los pilares de Hércules, lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar, y siguió la costa occidental de África. Instalaron colonias comerciales en la costa de Marruecos y el Sáhara, y continuaron viaje hacia el sur para explorar la costa desconocida de África. Esta noche se me han aparecido los dioses. Se alejaron en un carro de fuego rumbo a las estrellas. He pedido a los dioses que nos permitan Los seres humanos siempre hemos explorado nuestro entorno. Hemos atravesado todos los territorios habitables y surcado todos los mares en busca de respuestas a las preguntas que nos obsesionan. La exploración permite a la humanidad satisfacer sus necesidades básicas y dar rienda suelta al impulso que le empuja a averiguar qué es lo que hay más allá del horizonte. Todos los grandes exploradores comparten la misma curiosidad. Una curiosidad que les lleva a enfrentarse a lo desconocido con la esperanza de encontrar algo nuevo. Algo que podría cambiar el mundo. O el curso del desarrollo humano. O tener consecuencias inesperadas. Nunca dejaremos de hacernos preguntas. La duda es una parte fundamental de nuestra evolución. ¿Quiénes somos? ¿Qué hay en el universo que habitamos? ¿Estamos solos? Llevamos siglos explorando, pero todavía no hemos encontrado respuestas a estas preguntas básicas. Sin embargo, continuamos explorando y realizando descubrimientos. Los exploradores vuelven de sus viajes con respuestas parciales que originan nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas les empujan a explorar más. Es un ciclo eterno. Los exploradores son personas que conservan el corazón de un niño.
no pueden resistir la atracción de una puerta cerrada. Los antiguos egipcios fueron los primeros que plasmaron por escrito el relato de sus exploraciones. Los jeroglíficos y tallas de sus tumbas cuentan la historia de sus viajes a una tierra distante y mítica, la tierra de Pant. El Pant era la primera tierra, la tierra de los dioses. La ubicación exacta de la tierra de Pant sigue siendo un misterio, porque los egipcios montaron muy pocas expediciones y estaban muy espaciadas en el tiempo, por lo que no se ha encontrado información alguna sobre la ruta que seguían. Los dioses egipcios eran generosos. Los peregrinos a la tierra de Pant descubrieron maravillosos tesoros: ébano, marfil, oro, plata, mirra e incienso que era quemado en los altares sagrados. Esta exploración estaba al servicio de los intereses políticos y comerciales de los reyes de Egipto. Para afirmar su poder, las dinastías faraónicas organizaban grandes expediciones que remontaban el Nilo, cruzaban el desierto o exploraban el Mar Rojo. Gerard Chalian, especialista en geopolítica. En las sociedades antiguas, la gente intentaba conocer su entorno para aumentar su seguridad y su bienestar. Creo que la seguridad y el bienestar eran los objetivos principales de estas sociedades. Por eso se sentían obligados a conocer el mundo que les rodeaba. Los egipcios estaban obsesionados por el nacimiento del Nilo y sentían la necesidad de proteger sus fronteras por el este y el oeste y cubrir su flanco sur. Por eso creo que en estas sociedades bienestar equivalía a seguridad. Estos son los objetivos básicos que impulsan los descubrimientos y exploraciones de la mayoría. Continuar nuestro viaje y consigamos volver a Cartago sanos y salvos. Durante mucho tiempo, estos barcos transportaron a muy poca gente. En la antigüedad, la mayoría de los barcos eran galeras en las que remaban esclavos. Eran pequeñas flotas que bordeaban las costas. Atracaban donde podían y exploraban la zona. Había puertos en los que la tripulación ya tenía contactos, pero también podía haber lugares en los que el Estado o la ciudad eran hostiles y las cosas no resultaban tan fáciles. En esos lugares intentaban comerciar o negociar, y volvían con mercancías que no existían en su país y podían vender o cambiar. Así es como las sociedades incrementan su riqueza. Podríamos decir que el mercado mediterráneo era el mercado global de aquellos tiempos. Los barcos fenicios volvían cargados de lino y papiro de Egipto, marfil y oro de Nubia, trigo y cobre de Cerdeña, aceite de oliva y vino de Sicilia, o perfumes y especias de Oriente. Hace más de 2500 años, los antiguos griegos fueron los primeros que dibujaron un mapa preciso del mundo conocido. El centro del mundo era el Mediterráneo, aunque en aquella época no lo llamaban así. Simplemente lo llamaban el mar. El Mediterráneo estaba rodeado por tres